Una flota de enormes barcos está cruzando silenciosamente los océanos del mundo ahora mismo. Nadie los encargó a una empresa naviera. Nadie los fletó a través de un corredor de carga. Nadie está pagando por viaje para mover su carga. Estos barcos pertenecen a una empresa de automóviles. La misma empresa de automóviles que acaba de superar en ventas a Tesla a nivel mundial. La misma empresa cuyo vehículo más barato cuesta $10,000 y viene cargado con tecnología que los competidores cobran $15,000 extra por desbloquear. BYD no solo construyó el automóvil eléctrico más popular del mundo, construyó los barcos para transportarlos por todos los océanos de la Tierra, y al hacerlo, accidentalmente, creó algo que nunca ha existido antes en la historia de la fabricación. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente nunca escuchará. Los barcos no son la historia real. La historia real es lo que construir esos barcos revela sobre hacia dónde va realmente BYD. Y una vez que veas el panorama completo, la palabra empresa de automóviles deja de tener ningún sentido cuando se aplica a lo que BYD se ha convertido. Para entender por qué BYD construyó una armada privada, necesitas retroceder hasta 2022. Y a un problema que estaba costando silenciosamente miles de millones de dólares a los fabricantes chinos de automóviles del que nadie fuera de la industria estaba hablando. Las líneas de producción de BYD funcionaban a plena velocidad. Los automóviles salían de la línea de montaje exactamente según lo programado. Baterías cargadas, software instalado, controles de calidad aprobados. Todo funcionando exactamente como se suponía que debía funcionar. Y los automóviles estaban sentados en el puerto, sin ir a ningún lado. La industria naviera mundial estaba en un caos completo después de 2 años de disrupciones por la pandemia. Los barcos de contenedores estaban atrasados. Los trabajadores portuarios estaban al límite. Y el tipo específico de embarcación necesaria para mover automóviles por los océanos, un barco especializado llamado transportador roll-on roll-off, o RoRo, escaseaba desesperadamente. Los fabricantes chinos estaban pagando primas enormes solo para conseguir que sus vehículos llegaran a los barcos, esperando meses por espacio que solía estar disponible en semanas, viendo a competidores con relaciones más largas con las navieras saltarse la cola, viendo sus calendarios de entrega deslizarse y sus números de satisfacción del cliente caer. Para la mayoría de las empresas, la respuesta a un cuello de botella naviero es una reunión. Luego otra reunión. Luego una llamada al equipo de logística. Luego una previsión actualizada que empuja el problema 6 meses más abajo por el camino. BYD miró el cuello de botella naviero y tomó una decisión que la mayoría de las empresas nunca consideran seriamente. En lugar de esperar a que alguien más construyera una solución, la construirían ellos mismos. La misma lógica que los llevó a construir sus propias baterías en 1995, en lugar de comprar a proveedores japoneses. La misma lógica que los llevó a desarrollar sus propios chips de semiconductores, en lugar de depender de fabricantes extranjeros. La misma filosofía aplicada ahora a una industria en la que BYD no tenía experiencia, ni relaciones, ni ventaja obvia. Si necesitas barcos, construye barcos. Lo que sucedió a continuación es una de las historias industriales más notables de los últimos 5 años. Y casi nadie fuera de las industrias naviera y automotriz se dio cuenta de que estaba sucediendo. En enero de 2024, un buque llamado BYD Explorer No. 1 zarpó de China. Medía 228 metros de largo, más largo que 2 campos de fútbol colocados de punta a punta. Podía transportar 7,700 vehículos en 12 cubiertas apiladas. Y no estaba fletado de una naviera, ni arrendado de un operador de carga, ni prestado de un socio logístico. Era propiedad absoluta de BYD, construido específicamente para este propósito, diseñado desde cero, navegando bajo la propia operación de BYD.
Los analistas de la industria lo llamaron un movimiento interesante, inusual para un fabricante. Valía la pena observarlo. Luego llegó el segundo barco, el BYD Shenzhen, luego el tercero, el BYD Hefei, luego el cuarto, el BYD Changsha, barco tras barco, llegando a intervalos que dejaban claro que esto no era un experimento, era una estrategia. A mediados de 2025, BYD tenía 8 barcos en operación activa en rutas internacionales, con más en construcción, una flota privada construida de la nada en menos de 18 meses, mientras BYD gestionaba simultáneamente el negocio de automóviles de más rápido crecimiento del planeta. La industria naviera dejó de llamarlo interesante y empezó a llamarlo algo completamente diferente, una amenaza. Pero aquí está el detalle que cambia cómo deberías pensar sobre esta flota. Y es un detalle que casi toda la cobertura sobre los barcos de BYD pasa completamente por alto. Los barcos transportadores de automóviles estándar están diseñados para vehículos de combustión. Un coche de gasolina sentado en un barco durante 3 semanas no necesita casi nada, sin energía, sin gestión de temperatura, sin monitoreo. Lo cargas, lo aseguras, lo navegas por el océano y lo descargas en el otro extremo. Los requisitos de ingeniería son básicamente nulos, más allá de mantener el barco estable y el automóvil seco. Los vehículos eléctricos son completamente diferentes. Las baterías que permanecen inactivas durante semanas necesitan mantenerse en un nivel mínimo de carga para prevenir su degradación. Necesitan gestión de temperatura durante el tránsito. Demasiado frío y la química se daña. Demasiado calor y ocurre el mismo problema. El desgasificamiento de la batería, que puede ocurrir durante ciertos estados de carga, necesita gestionarse a través de sistemas de ventilación especializados. Ninguna de la flota comercial existente de transportadores de automóviles fue construida teniendo en cuenta nada de esto. Los barcos de BYD fueron diseñados desde cero específicamente para vehículos eléctricos, sistemas de ventilación personalizados, gestión de energía integrada para vehículos en tránsito, entornos de cubierta con control de temperatura. La primera flota de transportadores de automóviles en la historia del transporte marítimo, construida específicamente para transportar automóviles eléctricos de forma segura por los océanos. Y mientras los barcos se diseñaban para los productos actuales de BYD, también se estaban diseñando para algo mucho más grande que la mayoría de la gente aún no ha conectado con esta historia. Hablemos de lo que poseer una flota de barcos realmente cambia para BYD. Porque los números cuentan una historia que la industria naviera encontró genuinamente alarmante. Durante el pico de la disrupción naviera mundial en 2022 y 2023, las tarifas comerciales de los transportadores de automóviles promediaban entre $150 y $200 por vehículo para rutas de China a Europa. En un fabricante que vende 1 millón de vehículos internacionalmente por año, eso representa entre 150 millones y 200 millones de dólares en costes de envío anuales, antes de cualquier otro gasto logístico. Cuando la capacidad de envío se tensaba, esas tarifas subían aún más. Los fabricantes no tenían más remedio que pagar, porque la alternativa era dejar los coches terminados sentados en un puerto, mientras los clientes en Europa y Australia esperaban. Los propios barcos de BYD reducen drásticamente ese coste por vehículo a escala. Las cifras exactas no son públicas. BYD no publica los costes de envío por vehículo como una partida separada. Pero la economía de poseer versus fletar a este volumen no es complicada. El coste de capital de los barcos se recupera a lo largo de años de operación. El coste por vehículo de operar tu propia flota a alta utilización es una fracción de las tarifas de fletamento comercial en pico. En una flota que ahora vende más de 3 millones de vehículos por año con ambiciones internacionales, el ahorro anual asciende a cientos de millones de dólares.
Ese ahorro no desaparece, va a algún lugar, ya sea directamente para hacer los vehículos BYD más baratos para los consumidores, lo que ya es un problema para cada competidor que intenta fijar precios contra ellos, o para financiar la próxima generación de investigación de baterías, o para construir el próximo barco. La ventaja compuesta es el punto central. Pero la ventaja de coste es en realidad la segunda cosa más importante que poseer la flota cambia. La cosa más importante es el control. Cuando fletas un barco, la naviera decide los parámetros fundamentales de tu logística: rutas, ventanas de salida, secuencias de puertos, itinerarios de múltiples paradas que añaden semanas a una entrega, porque la carga de otro cliente va a un puerto diferente primero. Un fabricante que depende de transportistas comerciales está ajustando su calendario de entrega al modelo de optimización del transportista, no a las necesidades de sus propios clientes. Cuando posees el barco, decides tú. Ruta directa de Yantian a Zeebrugge, sin paradas, sin desvíos. Salida el martes, porque es cuando la producción está completa y los coches están listos. Llegada en una fecha que comunicaste a tu red de concesionarios 4 semanas de antelación, porque controlas cada variable en el medio. Un concesionario de BMW en Alemania recibe inventario cuando un transportista comercial decide traerlo. Un concesionario de BYD en Alemania recibe inventario en un calendario que BYD controla hasta la semana, en un negocio donde el inventario del concesionario determina directamente la velocidad de ventas. Esa diferencia no es un detalle operativo menor. Es una ventaja competitiva que se acumula cada mes. Y luego está el factor de independencia, que se vuelve críticamente importante cuando entiendes lo que le sucedió a los fabricantes chinos durante la crisis naviera de la pandemia. Entre 2021 y 2022, el caos en el transporte marítimo mundial costó a los fabricantes automotrices chinos miles de millones de dólares en retrasos, tarifas premium y cancelaciones de clientes. Fábricas funcionando a plena producción, mientras los vehículos terminados esperaban en colas portuarias. Clientes en mercados de exportación esperando 6 meses por ventanas de entrega que solían ser 6 semanas. Daño a la reputación de marca en mercados donde BYD intentaba establecerse por primera vez. BYD nunca volverá a enfrentar ese problema. Cuando los mercados navieros globales se tensan, cuando los transportistas comerciales priorizan a sus clientes más establecidos, cuando las disrupciones de nivel pandémico regresan al flete marítimo, los vehículos de BYD se mueven, porque los barcos de BYD no están negociando por espacio. Ya están programados. Poseer los medios de entrega significa poseer el calendario. Y en el negocio de los automóviles, el calendario es cuota de mercado. Ahora aquí es donde la historia toma el giro que la mayoría de la cobertura automotriz nunca alcanza. Y esta es la parte que cambia completamente el marco de lo que BYD realmente está construyendo. BYD no solo fabrica automóviles. Este es el detalle que la historia naviera hace imposible ignorar por más tiempo. BYD es uno de los mayores fabricantes mundiales de paneles solares. Producen sistemas de almacenamiento de baterías a gran escala para redes eléctricas, carga enorme y pesada que necesita flete marítimo. Fabrican autobuses eléctricos, camiones, carretillas elevadoras y vehículos ferroviarios. Fabrican equipamiento industrial. Producen los sistemas de baterías que van a proyectos de almacenamiento de energía en múltiples continentes. Todos esos productos necesitan cruzar océanos. Todos ellos están actualmente utilizando infraestructura de transporte comercial que viene con las mismas restricciones de coste, calendario y fiabilidad que llevaron a BYD a construir transportadores de automóviles en primer lugar. Una flota construida para transportar 7,700 automóviles de pasajeros por viaje puede reconfigurarse para transportar diferentes tipos de carga. Los mismos barcos que mueven los vehículos eléctricos de BYD a los concesionarios europeos
pueden transportar los sistemas de almacenamiento de baterías de BYD a proyectos energéticos australianos en el viaje de vuelta. Los barcos que entregan automóviles BYD a los mercados sudamericanos pueden transportar componentes para la fábrica brasileña de BYD en la dirección contraria. La infraestructura naviera que BYD está construyendo fue descrita públicamente como una solución a la escasez de transportadores de automóviles. Esa descripción es técnicamente precisa y estratégicamente incompleta. Lo que BYD realmente está construyendo es la columna vertebral logística de todo un imperio industrial, uno que todavía se está expandiendo hacia nuevas categorías de productos y nuevos mercados simultáneamente. Y aquí está la pregunta que la industria naviera se está haciendo ahora internamente y para la que nadie tiene una buena respuesta todavía. Ningún fabricante en la historia ha logrado lo que BYD está alcanzando ahora. La integración vertical, poseer múltiples etapas de tu propia cadena de suministro, no es un concepto nuevo. Es en realidad una de las estrategias más antiguas en la historia industrial. Carnegie Steel controlaba sus propias minas de mineral de hierro, sus propios ferrocarriles, sus propios suministros de carbón en la década de 1890. El complejo River Rouge de Ford, en la década de 1920, recibía materias primas en un extremo y producía automóviles terminados en el otro. Estas fueron consideradas la cúspide de la integración industrial en sus épocas. BYD ha ido más lejos, y lo ha hecho a través de una gama más amplia de industrias simultáneamente que nadie antes. La batería que alimenta un vehículo BYD fue fabricada por BYD, utilizando química que los propios equipos de investigación de BYD desarrollaron. Los chips semiconductores que gestionan los sistemas del vehículo fueron diseñados por la propia división de ingeniería de BYD. El software que ejecuta la interfaz del automóvil y las funciones de asistencia al conductor fue escrito por los propios programadores de BYD. El automóvil en sí fue ensamblado en una fábrica de BYD, utilizando componentes producidos en gran medida dentro del ecosistema industrial de BYD. Y ahora, el barco que transporta ese automóvil a su cliente fue construido según las especificaciones de BYD y es operado por la propia tripulación de BYD. Sin proveedor externo de baterías, sin fabricante de chips tomando un margen, sin tarifa de licencia de software, sin empresa naviera añadiendo su beneficio sobre cada vehículo entregado. El círculo desde la materia prima hasta el cliente que paga casi no tiene brechas. Y cada brecha que se cierra hace que la siguiente brecha sea más costosa de mantener para todos los demás. Toyota vende 3 veces más vehículos por año que BYD y depende completamente de empresas navieras de terceros para la entrega internacional. Cuando las tarifas de envío suben, la estructura de costes internacionales de Toyota sube con ellas. Cuando la capacidad se tensa, Toyota espera en la cola con cada otro fabricante. BYD ya no espera en la cola. Esa asimetría se vuelve más pronunciada cada año que la flota de BYD se expande y la dependencia naviera de Toyota permanece sin cambios. Volkswagen cerró fábricas en Alemania en 2024, por primera vez en la historia de la empresa, citando presiones de costes que hacían que la fabricación europea fuera financieramente insostenible frente a la competencia china. Parte de esas presiones de costes provienen de la energía, parte del trabajo, y parte de la desventaja acumulada de costes de una cadena de suministro donde cada socio externo, proveedor de baterías, fabricante de chips, licenciante de software, empresa naviera, está tomando su propio margen de la economía del vehículo antes de que el consumidor fije el precio. BYD ha eliminado sistemáticamente la mayoría de esos márgenes externos durante 30 años. La flota naviera es simplemente la última eliminación, y no será la última. Ahora veamos la estrategia de rutas, porque cómo BYD está desplegando su flota
revela exactamente qué mercados considera más estratégicamente importantes en este momento. Europa es la prioridad. Barcos que operan rutas directas de Yantian a Zeebrugge, evitando los itinerarios de múltiples paradas que añaden semanas a las entregas de transportistas comerciales. Los concesionarios europeos en Alemania, Francia, el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos están recibiendo inventario en calendarios predecibles que permiten una planificación de ventas adecuada por primera vez. La consistencia del suministro es en sí misma una ventaja competitiva en mercados donde la gestión del inventario del concesionario afecta directamente las puntuaciones de satisfacción del cliente. El sudeste asiático es el segundo foco. Tailandia se está convirtiendo en el centro regional de fabricación y distribución de BYD, con barcos que conectan la producción china con las operaciones de ensamblaje tailandesas y la distribución en Indonesia, Vietnam y Malasia. La red regional se está construyendo simultáneamente con la flota que la servirá. América del Sur es el tercer corredor. Brasil está en construcción como sitio de fabricación de BYD, pero hasta que comience la producción local, los barcos están haciendo puente de suministro al mercado de vehículos eléctricos de más rápido crecimiento en América Latina. Chile, Colombia y México están todos recibiendo vehículos a través de rutas de flota propia que BYD controla de extremo a extremo. Australia se encuentra al final de un corredor dedicado que lo ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento de BYD fuera de China. Las llegadas mensuales en un calendario consistente han permitido a la red de concesionarios australiana construir inventario y presencia en el mercado de maneras que no eran posibles cuando la entrega dependía de la disponibilidad de transportistas comerciales. Y aquí está la pieza final, que hace que toda esta historia aterrice de manera diferente a como lo haría de otro modo. Las empresas navieras tradicionales, los gigantes establecidos en Hamburgo, Copenhague, Oslo, Tokio, están viendo crecer la flota de BYD y enfrentando una pregunta que no pueden responder cómodamente. Si el fabricante importante de más rápido crecimiento del mundo se ha eliminado del mercado comercial de transportadores de automóviles, eso es una pérdida significativa de carga premium del segmento de envío más deseable. La carga premium, vehículos terminados, paga mejores tarifas que las materias primas a granel. Perder ese negocio a una flota propiedad del fabricante cambia la economía de operar grandes transportadores de automóviles en rutas de exportación asiáticas. Pero la pregunta más difícil es ¿qué sucede si BYD ofrece su capacidad de flota sobrante a otros fabricantes chinos? Los barcos no siempre estarán funcionando al 100% de utilización con vehículos BYD. El espacio de cubierta vacío en un barco que cruza el Pacífico representa ingresos perdidos. Ofrecer ese espacio a competidores chinos en términos favorables generaría simultáneamente ingresos para la operación de la flota de BYD y daría a BYD influencia sobre los costes logísticos de los competidores en el mismo mercado. Esa conversación ya está sucediendo a puerta cerrada en las salas de juntas navieras. Nadie lo está diciendo públicamente todavía, pero las matemáticas son visibles para cualquiera que quiera analizarlas. BYD comenzó como una empresa de baterías. Se convirtió en el fabricante de vehículos eléctricos más vendido del mundo. Desarrolló sus propios chips, su propio software, su propio sistema operativo. Y ahora posee los barcos que mueven sus productos por todos los océanos hacia todos los mercados principales de la Tierra. En 10 años, ¿cómo será esa empresa? Deja tu respuesta honesta en los comentarios. Y si esto cambió la forma en que piensas sobre lo que una empresa de automóviles puede llegar a ser, dale like y suscríbete. Porque lo que BYD hace a continuación ya está siendo planeado en edificios, de los que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar.